Si le gustan los acertijos, si se divierte armando rompecabezas y los enigmas lo retan, puede estar seguro que las siguientes semanas va a ser fuertemente desafiado. Es que hoy empezaremos a estudiar un libro al cual los estudiosos le llaman un ensayo filosófico. Pero no piense que se trata de un laberinto a manera de la razón de la sinrazón del Quijote de la Mancha, o frases como el corazón tiene razones que la razón no entiende. No, más bien se trata de una serie de preguntas de la vida diaria, en las cuales, si usted es capaz de encontrar la respuesta, será capaz de responder las preguntas de su propia vida. Como pequeños botones de muestra cito el resentimiento de aquel hombre que lleva contra la vida al preguntarse por qué tuvo que nacer en una familia donde su padre es alcohólico, o la incontrolable sed de aquel joven de saber por qué sus padres se divorciaron, o en la adultez, usted que después de haber probado muchas cosas para encontrar felicidad, se sigue sintiendo vacío. Debo confesar que cuando tuve 15 o 16 años empecé a quejarme de la vida. Y recuerdo a aquel profesor que jugando a ser filósofo nos enseñó en un salón de clases: el conocimiento les va a dar poder, dijo. Esa frase quedó grabada en mi mente y me esforcé por adquirirlo. Y seguro no he sido ninguna lumbrera, pero con algún esfuerzo conseguí algunas cosas que creí que me darían felicidad. Los años pasaban y a pesar de ser ya cristiano, seguía en una competencia en contra de mí mismo, en donde aunque avanzara, siempre me seguía sintiendo incompleto y como que faltaba algo. Fue hasta que estudié este libro de manera profunda y sistemática que muchas de esas preguntas sin respuesta comenzaron a tener sentido. Y por eso me emociono en darles la bienvenida al libro que hoy empezaremos a estudiar. Nuestro sermón de hoy se titula Introducción al libro de Eclesiastés. Vayan en su Biblia hasta Eclesiastés capítulo 1. Nuestro sermón de hoy, introducción al libro. Cuando encuentren la cita, por favor se ponen de pie. De esa manera sabré que lo han encontrado el libro y mayor reverencia a la lectura. Eclesiastés, los que nunca antes lo oyeron o lo leyeron, búsquelo en el índice y va a ser más fácil y ganamos tiempo. Eclesiastés está después de Proverbios y Proverbios está después de Salmos. Yo asumo que va a ser fácil lo encuentre. Eclesiastés capítulo 1. ¿Listas sus Biblias? Dice el verso 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, suplicamos tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas en todas estas semanas, entre tanto estudiamos tu palabra. Señor, gracias por ser bueno con nosotros y por poner en nosotros la necesidad de conocer de ti. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Antes de sumergirnos en esos acertijos, necesitamos plantear detalles introductorios de este libro. Es como crear un marco teórico desde el cual vamos a abordar el estudio, o dicho de otra manera, es como colocar el fundamento sobre el cual iremos colocando ladrillo tras ladrillo o bloque, capítulo
tras capítulo. Para ello, citemos en primer lugar el estilo literario de este libro. Es importante que cuando usted toma un libro de la Biblia se pregunte cuál es el estilo literario en el que fue escrito, porque eso es importante, lo verá pronto. Pero para ello voy a ampliar un poco más su conocimiento en decir, la Biblia ha sido dividida en dos partes. Todos lo saben y los que no ahora lo sabrán. Los libros, la división se origina en el nacimiento de nuestro Señor. Entonces podemos decir que todo lo que está antes del nacimiento le llamamos Antiguo Testamento. Y todo lo que está después de su nacimiento le llamamos Nuevo Testamento. Es lo mismo que decir antes de Cristo o después de Cristo. Cada vez que usted ve un calendario gregoriano como el nuestro, pues usted tiene que entender que todo gira alrededor del año de nuestro Señor. Y todo sucede antes y después de él. Y la Biblia está dividida conforme a esa posición. Este libro que ahora vamos a estudiar, fue escrito aproximadamente 935 años antes de Cristo. Y eso lo incluye entre los libros del Antiguo Testamento. Por cierto, creí que era sabio, ahora que vamos a ver el estilo literario, ampliar un poquito más como recurso mnemotécnico detalles que le van a servir para usted enmarcar este libro. Verán que si prestan doble atención a lo que voy a decirles en este momento, usted va a recordar el resto de su vida al menos la división del Antiguo Testamento. Si usted es una de esas personas que dice, mire, yo no soy bueno recordando, si usted presta doble atención, no tiene que hacer doble esfuerzo para memorizar, porque es muy sencillo. Rápidamente les diré, el Antiguo Testamento, en donde este libro se incluye, está dividido en los 5 dedos de su mano. Tan simple como eso. Así es que usted va a recordarlo el resto de su vida cuando piense el Antiguo Testamento, ¿cómo está dividido? Simple, por los dedos de la mano. Y puede dibujar esto. Y puede dibujar eso. No es mi mano, pero se parece un poco. Luego, recuerde otras 2 letras que es imposible que las olvide. Va a recordar la letra P y la letra H, más nada. Así. Tan simple como eso. No hay manera de perderse. Y hay otros 2 números que usted debe recordar el resto de su vida, que son 5, 12, 5, 5, 12. No hay manera de que usted se pierda en esto. Solo son 2 números, 5 y 12. Y están en los 5 dedos de su mano. Así es que ahora revise esto. Si usted suma 5 más 12, más 5, más 5, más 12, ¿cuánto le va a resultar? 39. Y 39 son los libros del Antiguo Testamento. Ya está, ya se aprendió la división. Y a esto le sumamos que cada división tiene un nombre específico. Y aquí está como a manera de acróstico las primeras letras de esa división. Y es fácil recordarlo cuando usted piensa que en los primeros 5 está el Pentateuco de Moisés. Cuando usted piensa en que hay históricos. No puede olvidar esto, especialmente en este momento, porque todos sabemos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la ley. Aún los que no saben dónde están los 5 libros de la ley en la Biblia, saben que Moisés los escribió. Y saben que se llaman Pentateuco. Y están con la letra P.
Así es que no hay forma de olvidarlo. Y como recién hemos estado estudiando la historia de David, pues ustedes también van a recordar que la Biblia tiene libros históricos que no hacen más que referirse, valga la redundancia, a la historia. ¿Está claro? Luego, piensen en el signo más y el signo menos. Estoy hablando de aritmética. Y en sus brazos ustedes lo pueden recordar, porque en aritmética el brazo derecho es más y el brazo izquierdo es menos. ¿Sí me están siguiendo? En aritmética, su brazo en posición de esta manera es más y este es menos. ¿Recuerdan el signo de aritmética, no? La flecha. Bueno, y la derecha se supone que la gran mayor parte somos derechos. Entonces que en la derecha está la fuerza, eso es más. Y esto es menos. ¿Y por qué me tengo que acordar de eso? Porque hay una división, las últimas dos, que son profetas. Y unos son mayores y otros son menores. Y primero están los mayores. Y después están los menores. Entonces, ¿cómo olvidar que dentro de esa mano tengo Pentateuco, históricos, y tengo profetas, unos son mayores y unos son menores? Los mayores se les llama mayores porque son grandes en volumen, no en contenido. Y los menores, lo mismo, son pequeñitos en volumen. Solo falta una división que está en medio, es esta, que es la que hoy empezamos a estudiar, y se llaman poéticos. ¿Y por qué esta división? Atentos. La Biblia ha sido ordenada no de forma cronológica. No es que los del Pentateuco se escribieron primero. Ha sido ordenada de acuerdo a temas. Por eso se llama orden sistemático. Entonces, los que tienen estilo de escritura como Pentateuco, pues están juntos. Los que tienen historia están juntos. Los que han sido escritos en verso, poesía, son poéticos. Y profetas porque tienen profecía. Tan simple como eso. Les pregunto, ¿está difícil recordar esto, sí o no? ¿Quién dijo sí, está difícil? Chamba. Bien, vamos a ver si es cierto que esto está fácil recordarlo. Dos de ustedes, ya todos bajaron su vista. A ver, Jaimito, de pie un ratito, por favor. No, hermano Mendelssohn, no le voy a preguntar, no tenga pena. Ok, ¿cómo va a recordar la división del Antiguo Testamento? 5, hay 5 divisiones. 2 letras, P y H, 2 números, 5, 12. Ahora póngale a sus dedos esos números. 5, 12, 5, 5, 12. Ya tiene la primera parte, la más complicada. Ahora, recuerde cómo se llama cada división. Y vaya haciéndolo a través de pistas que le van haciendo llegar. Ya estuvo. Fácil. Ya se aprendió toda la edición del Antiguo Testamento. Gracias, Jaime. ¿Se da cuenta? Está listo. Y si alguna vez usted cuando abrió el índice de la Biblia dice, qué difícil aprenderse todo esto. No, si ya lo aprendieron. Ahora, aquellos de ustedes que son amantes de un poco más y de desafiarse un poco más, apréndanse todos los libros y saber en cada división cuáles son. Mano Mendelssohn me va a dar los 39 libros de memoria ahora. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No. Ok, Fito. No, mejor una hermana, porque ya el representante. Dorita, ¿dónde estás?
Aquí, de pie, porfa. A ver, recordá los detalles que son fáciles para decirme la división. Entonces hay 5 divisiones. Sí. Exacto. Suman. Ahora los nombres de las divisiones. Te faltó el de en medio. Ok. No, dijiste poéticos, históricos te hizo falta. Ya está. Ya lo pueden. Ahora, ¿qué les recomiendo? Vayan a casa y en un papel dibujen su mano que no sea tan fea como esta. Ponen de nuevo los números y recuerdan las divisiones. Ahora, oiga, predicador, ¿por qué es esto importante? ¿Cómo no va a ser importante si usted va a empezar a estudiar un libro poético? Entonces, usted no puede seguir el estudio de un... A ver, atiéndanme por favorcito. Usted no puede seguir... ¿quieren seguir respondiendo? Ustedes no pueden tener un estudio serio y sistemático si no saben el estilo literario de ese libro. Si usted quiere estudiar Eclesiastés de la misma forma que estudió historia, está perdido. Y de pronto usted dirá, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque los libros de Samuel son históricos. Entonces usted y yo tenemos que sumergirnos en la historia, conocer detalles alrededor de eso. Pero el que ahora empezamos a estudiar es poesía. Está escrito en verso. Y cualquiera que piensa, voy a empezar a estudiar poesía, es lo mismo que decir, voy a empezar a estudiar arte, voy a empezar a estudiar filosofía. Requiere más atención. Si usted nunca prestó atención a un poema porque no lo entendió, no se sorprenda. Es que la poesía requiere un doble esfuerzo. Y en este caso, este libro, además de ser estilo poético, fue escrito por el más grande de todos los sabios después de Jesús. Y no solo hay poesía en su estilo, sino que además tremenda profundidad filosófica. Es este libro el que dio origen a la literatura sapiencial. Eso significa libros con sabiduría muy profunda. Entonces usted no puede leer este libro de la manera como leyó el libro histórico. Y no debe decir, no entendí, lo leí una vez y no sé qué leí. Es que tiene que leerlo varias veces. Leer la historia del hijo de David no requiere mucho esfuerzo, pero leer literatura sapiencial requiere un doble esfuerzo. Claro que nos vamos a esforzar todos desde el púlpito para intentar descubrir debajo de la letra lo que éste quiso decir. Pero bien, ahora nosotros sabemos el estilo literario en que este libro fue escrito. A eso también debemos colocarle el contexto histórico. Insisto, solo estoy provocando o cimentando un marco teórico, el fundamento sobre el cual vamos a estudiar el libro. Ahora voy al contexto histórico, cuándo, por qué y cómo fue escrito. Creo que va a ser fácil ubicarlo, porque recién hemos estudiado la historia del libro de Samuel. ¿Y qué hay en términos generales en el libro de Samuel? No les digo un tema. ¿Qué encontramos en términos generales en los libros de Samuel? Dígame alguien, levante la mano y dígame qué encontramos. En los libros de Samuel, usted está con un amigo, le pregunta, ¿qué están estudiando en la iglesia? Y usted le dice, los libros de Samuel. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué va a responder?
¿Sí, Samuel? Punto. La historia del rey David. Hasta ahí. Eso amplía y aclara todo. Entonces, después de David, deberíamos encontrar la sucesión al trono. Pero no está en los libros de Samuel, sino que en los libros de Reyes, que no es nuestro libro en cuestión hoy, pero sí en el contexto histórico. Debería decir que después de Samuel sigue la historia de quien escribió este libro, el hijo de David, el sucesor al trono que ocupó dos nombres, increíble su significado. Yo sé que ustedes lo conocen únicamente por Salomón, y si nunca se preguntó qué significa Salomón, la traducción al español sería pacífico, porque se dice que nunca tuvo que pelear ninguna guerra para conquistar a todos los pueblos. Es que no fue un hombre de guerra, pero gobernó muchísimo más que su padre, y un ejército muchísimo más poderoso que el de su padre. Y si usted pregunta, ¿y cómo hizo eso si no era un hombre de guerra? Simple, tenía conocimiento, y el conocimiento da poder. Y después de nuestro Señor Jesús, no hubo uno más grande que este. Salomón se traduce como pacífico. De ahí que sus libros tengan connotación poética, porque su espíritu era pacífico. Por otro lado, también ocupó el nombre Jedidías. Jedidías fue el nombre que el profeta Natán le advirtió. Y sorpréndanse, Jedidías significa al español amado por Dios. O sea que Dios le dijo a David en profecía: voy a amar mucho a tu hijo, a Salomón, al rey pacífico. Él fue quien escribió este libro. Cierto es que no reclama literalmente autoría, y no busque usted en estas páginas en donde diga: yo, Salomón, a la edad tal, escribí estos versos. No, lo que va a encontrar es algo todavía mucho más profundo. Le dije, son acertijos. Encontrará palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Qué significa todo eso? Ya se los explico. Pero de esa manera es que él introduce su ensayo filosófico. Ahora, este niño creció en medio de los más grandes salmistas, los más grandes profetas, los más grandes hombres de guerra. Y como una esponja estaba adquiriendo conocimiento. Y si mi maestro tenía razón, estaba adquiriendo poder en cantidades industriales. Cuando llegó a la adultez, Dios dirigió a David para que lo coronara como el nuevo rey de Israel. Antes de David morir, debía coronarlo, porque otro de sus medio hermanos, llamado Adonías, también quería usurpar el trono. Bien, ha escrito en la Biblia 3 libros, Salomón. Los 3 están en el estilo poético, y es bueno que usted los recuerde, porque cuando usted recuerda que él escribió esos 3 libros y usted esté leyendo Eclesiastés, es algo así como consecuente. Usted va a decir: ¿y qué podía esperar? No se puede esperar menos de una mente tan brillante como la de este tipo. Ahora, él escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Se dice que no todos los proverbios son de Jedidías, que hay 2 o 3 que son del rey Lemuel y otros del príncipe Jaré, pero no viene a colación ahora, solo quise mencionarlo. En Proverbios, ¿qué es lo que usted va a hallar? Sabiduría profunda. ¿Saben? Yo desafío a cualesquiera amantes de frases célebres. Les desafío en esta dirección.
Estoy 98, 99% seguro que todas las frases célebres de hombres célebres escritas en el planeta Tierra, su origen está en Proverbios. La que quieran. Usted puede encontrar un verso en Proverbio en donde dice, de aquí sacaron la frase, solo le pusieron un poco más, un poco menos, y un contexto cultural de cada nación, pero ya está ahí. ¿Quién escribió toda esa literatura sapiencial? Gedidías. Hay varios libros que se llaman frases célebres de hombres célebres. Cuando era adolescente yo las leía. Cuando leí este libro dejé de leerlas porque dije, todo está aquí. Es increíble lo que usted encuentra en el libro de los Proverbios. De hecho, cuando tengo el privilegio de que Dios me permita ganar hombre, a una persona, a Jesús, yo siempre le recomiendo que empiece a leer Proverbios. Hay tanta sabiduría práctica, increíble, pero no es nuestro libro en cuestión. ¿Por qué estoy dándole rienda a eso? Porque se dice que Proverbios lo escribió en el apogeo de su grandeza. Cuando estaba entregado a su Dios, fue que construyó este libro. Segundo, fue Cantares. Se cree que Cantares lo escribió en la Edad Media y es un poema dedicado a la única mujer que yo creo amó. Tuvo muchas, Yo sé que ustedes han oído que tuvo 700 esposas y 300 amantes, o al revés. Y sé que algunos empiezan a hacer números. Le tocaba cada 3 años o algo así. No es algo, perdón que yo lo pongo de forma graciosa, pero eso fue producto de sus pecados y de sus desvíos, que ya voy a hablarle de ello. Y algunos, queriendo defenderlo, dicen que en realidad no es que ellas fueran sus mujeres, sino que simple y sencillamente su imperio era tan grande que hacía alianzas estratégicas de ese estilo. No es importante, solo es importante decir que Cantares es un poema escrito a la única mujer que yo creo amó, que por cierto era una campesina de piel morena. Luego, el tercero y tema en cuestión nuestro es Eclesiastés. Se dice que este lo escribió al final de su vida. Salomón entonces, si lo quiere poner en una especie de curva, vivió en el apogeo y la época de oro hebrea le pertenece a Gedidías. Llegó hasta donde ningún mortal jamás llegará. Luego tuvo tan grande caída porque cuando estaba allá arriba le dio la espalda a Dios e intentó encontrar felicidad en muchas de las cosas que nosotros los seres humanos queremos encontrarla. Mujeres, dinero, fama, popularidad, y lo tuvo todo, más de lo que pueden imaginar. Cuando empezó en eso, fue como caer en un abismo sin fondo. Llegó tan bajo que si su padre David hubiera recibido permiso del cielo, se habría levantado de la tumba para ponerlo en su sitio. Hizo cosas horrendas. Cuando estaba por morir, se dice, empezó a escribir Eclesiastés. Y sentó a la congregación, por eso se llama Eclesiastés. Eclesiastés viene del hebreo Coelet. Coelet es predicador. Y luego, si lo pone en griego, es eclesía, que significa una congregación, pero se lo explico. Cuando estaba en lo más profundo del lodo de su vida, él vuelve su atención a Dios y pide que jóvenes y adultos se congreguen en una asamblea y escuchen al predicador contender contra sí mismo. Si hubiese sido un anfiteatro a manera de la época griega,
esto habría sido un monólogo sorprendente, algo portentoso, porque lo que él hizo es: jóvenes y adultos en una asamblea, escúchenme. Yo que lo he vivido todo lo que un mortal puede querer haber vivido, tengo que contarles mi vida. Caí en un abismo sin fondo a manera de ensayo filosófico, queriendo encontrar placer y felicidad en todo lo que los mortales pueden querer alcanzar felicidad. Y caí tan pero tan bajo. Y ahora les quiero contar mi experiencia mientras peleo conmigo mismo. Eso significa Eclesiastés. Y eso es lo que él pide. Y noten que cuando él escribe el ensayo, no reclama autoría como rey. No dice el hijo de David y escribe el rey. Él dice el predicador. No escuchen al rey, no escuchen al hijo de David. Escuchen al que contiende consigo mismo y aprendan de mi propia experiencia. Son los 3 libros que escribió, y dicen algunos conocedores de la historia que de Eclesiastés no aparecer en la Biblia. Y si este libro no fue escrito al final de su vida, como recién se los he dicho, eso significa que Salomón se está quemando en el infierno por la eternidad. La única salvedad por la que se cree Salomón es salvo es este libro, que al final de sus días, en su vejez, cuando era un anciano, pone un freno a toda su vida y empieza a escribir esto. Pienso que de esa forma hay mucho que aprender de este fulano, y que si lo vivió todo y en todo alcanzó éxito, pues entonces hay mucho que prestar atención en medio de todo ello. La frase célebre o el tema central, creo que es lo más correcto decir en un detalle introductorio. Mire que hemos visto el contexto histórico, hemos visto el estilo literario, hemos visto un poco respecto a la vida de Salomón. No es bueno decir poco, poquísimo. Hay tanto que hablar de este señor, pero hoy vamos a hablar de su ensayo, no de su vida. Y aquellos que están sedientos y dicen: pero ¿y por qué no? Queremos saber la historia de Salomón. Tiene que ir a un libro histórico, no a un libro poético. Ahora, el tema central del libro. Cuando digo tema central, es que en toda esta fundación tenemos un tema central sobre el cual vamos a girar todo el estudio. Y en honor a ello, vayan hasta Eclesiastés capítulo 12, verso 13. 12, 13. Este es el tema principal. ¿Listos? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Atiéndanme. Si la vida fuera una autopista, Salomón está a punto de meterse en todos los desvíos que un mortal pueda meterse, absolutamente todos. Y en todos ellos, él va presentando una temática y diciendo la frustración de la vida misma. Dice cosas tan contradictorias y tan filosóficas como esta, como botón de muestra lo cito: ¿de qué le vale al hombre trabajar y amontonar dinero si no tiene suficiente para disfrutarlo? Y ni siquiera sabe quién va a gozar lo que él trabajó. Entonces la pregunta es: ¿qué? ¿No hay que trabajar? Él mismo dice más adelante que no hay mejor gozo que lo que Dios da, que el hombre tenga trabajo y disfrute de su trabajo. Y entonces, ¿qué estás diciendo? Está diciendo que de pronto está en los 50 o 55 años o 60, no sé,
y tiene dinero en el banco, pero no se siente amado ni ama a nadie. Sus hijos no quieren estar cerca. La vida misma ha perdido sentido para él. Y piensa que lo que amontonó, ¿quién lo va a usar? Y que para qué se fatigó tanto. Y sin dejar de mencionar que cuando menos lo espera, una enfermedad golpea su cuerpo. Y ha pasado 45, 55 años trabajando duro, amontonando dinero. Ahora su mujer no quiere estar con él, sus hijos no quieren estar con él. Él no tiene sentido en su vida, no tiene propósito. ¿Para qué hice todo eso? Cosas de esas son en las que él se sumerge y empieza a sacar conclusiones de su propia vida. Por eso es que dice como tema central al final del libro, y no es que me esté aventajando, solo debo poner un tema central. El fin de todo el discurso, el fin de cualquier avenida que usted quiera tomar, el fin de cualquier cosa es esto: tema a Dios sobre todas las cosas. Cuidado, y se le ocurre a cualquier neófito que está oyendo esto, pensar que Gedidías fue un fracasado y que por eso escribe con pesimismo o conflicto. Usted no sabe nada de historia si piensa que este es un fracasado. Le voy a recalcar, no ha existido nadie tan grande en la historia de la humanidad como este señor. Hay tanto sobre él. Bueno, historia secular y bíblica narra que sus sirvientes vivían mejor que los reyes de las naciones vecinas. Sus sirvientes. Mejor que los reyes de las naciones vecinas. Significa que ellos venían a conocer la grandeza de este emperador y se topaban con la frustración que ellos pensaban que toda su vida habían vivido con suntuosidad y grandeza, pero que los sirvientes de Salomón, el peor de sus sirvientes, era mejor que ellos. No estamos hablando de un fracasado. Y si alguien piensa, bueno, está hablando solo de que amontonó dinero. No, fue grande en todo lo que quiso. Fue un gran ingeniero civil. El sistema de acueducto con el que alimentó Jerusalén, aún hoy día, los ingenieros se preguntan de dónde sacó tanto cálculo matemático. Y eso para darle un pequeño ejemplo de todas las obras que construyó, sin dejar de mencionar la más grande de todas, el templo de Dios. En cuanto a poesía, ya les dije lo que tenemos como registro histórico. Imagine lo que no tenemos. Imagine cuántas poesías dijo a todas esas mujeres. En lo que usted quiera, como estadista, increíble. Recalco, no nos vamos a meter ahí porque es historia, pero el libro de los Reyes o Crónicas, no recuerdo cuál por ahora, da los detalles de cuántos bueyes y aves se destazaban al día, cientos, para su casa, cientos, para su casa. Imagine qué tipo de estadista debió ser este. Como orador, debió ser impresionante. Si usted nunca escuchó a oradores debatiendo, pero no hablo de política, hablo de literatura sapiencial, hombres con mucho conocimiento debatiendo sus argumentos, es algo que embriaga. Este debió ser el mejor de todos. Escucharlo debió ser impresionante. Y ese era su asunto. Jóvenes o adultos, escuchen de labios de quien lo vivió todo. Vanidad de vanidades, la vida es pura vanidad. Regresen al capítulo 1, que aquí está otro de sus acertijos, sino el primero. No, el primero es quien escribió el libro en el verso 1. Verso 2 dice:
vanidad de vanidades, dijo Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él dice que la vida es vanidad. Por cierto, como esto se trata de un acertijo, y para los que los disfrutan, metámonos ya en uno, les pregunto, ¿cómo definen vanidad? Definan vanidad en sus propias palabras. Mano Mendelssohn me decía. ¿Perdón? Exhibicionismo. No. ¿Perdón? Vano. Sin vida. Perdón. Sin nada. Algo ficticio. Algo efímero. Ok. Bien, escuche esto. Hay tantas definiciones en el diccionario sobre vanidad, pero giran alrededor de vacío, vacuidad, es decir, sin sentido. Cuando el hermano dijo, ¿cuál fue lo que mencionó? Exhibicionismo, estaba refiriéndose a que muchas veces nosotros usamos la palabra vanidoso como alguien que se quiere exhibir mucho. No está equivocado, en realidad, alguien que se quiere exhibir, ¿qué lleva adentro? Nada. Y por eso procura llamar la atención con su exterior, porque por dentro no tiene nada. El famoso filósofo dijo que la mejor definición de vanidad es esta. Cuando usted toma una burbuja de jabón en el aire y que la ve y disfruta cómo es de hermosa y cómo tiene un arco iris y cómo viaja con el viento, y usted casi se embriaga disfrutando el vuelo de esa burbuja, pero de pronto usted quiere disfrutar tanto eso que quiere palparlo. Cuando lo toca, no le queda nada. Dice Jedidías que esa es la vida. Una burbuja que va por los aires, que cuando usted quiere poseerla, no hay nada. Si alguien dice, no, este tipo es un pesimista, bueno, déjeme citar algunos ejemplos a ver si es un pesimista. Muchos han luchado en la vida por alcanzar un logro académico, desvelos económicos, recursos, y de pronto lo alcanzan. ¿Qué tienen? Un éxito académico. Sí, pero el día siguiente usted sigue sintiéndose vacío. Y los que lo han alcanzado saben de lo que hablo. Otros han ido por la vida creyendo que van a conseguir al mejor hombre o a la a la mejor mujer como esposa. Y se esfuerza por conquistar a la chica o al chico más popular y al fin lo consigue. Después de algunos años de matrimonio, terminan en un terrible y doloroso divorcio. ¿Qué quedó? Nada. Sin dejar de mencionar que hay algunos que no han terminado en un doloroso divorcio. Siguen viviendo juntos. Y ante los demás pueden decir mi matrimonio, pero usted lo sabe, dentro de su corazón no hay nada más que dolor y zozobra. Cosas como esas son a las que Salomón dice, ¿para qué me metí en tanto asunto? Quise poseer todas las burbujas que creí que me iban a dar felicidad. Y al final, cada vez que intentaba tocar una, ¡pum!, se esfumaba. Y por eso dice, la vida es pura vanidad. Lo único que queda y el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios sobre todas las cosas. Es más, ¿por qué no lo memorizamos ahora para ponerlo como fundamento? Eclesiastés 12, vayan al 13, 12, 13.
¿Listos? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. En 3 partes, memorícenlo. El fin de todo el discurso oído es este, es la primera. Repítanlo después de mí. El fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso oído es este. Segunda parte. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. A ver si era fácil. Jaime, de memoria. En 3 partes. A ver, uno a la vez. El fin. Sí, Dorita. Todo el ensayo filosófico que vivió pudo habérselo ahorrado si hubiera escrito al principio el verso 13. Eso es el todo del hombre. Y creo que algo que como ilustración nos va a recordar lo que es el todo del hombre es el cuadro que ya muchos conocen de la Santa Cena. Se dice que quien lo pintó, en donde están los 12 apóstoles, y que en Semana Santa se pone más de moda que nunca, el que lo pintó, se dice que buscó modelos reales, personajes como Pedro, un colérico, un hombre alto, un hombre muy viril, muy impulsivo, para que su retrato tuviera más valor. Y así fue uno por uno, pero reza que los 2 que más le costaron fue, primero, Juan el Amado, porque para entonces era un joven con un rostro de inocencia y de santidad, un hombre a quien Jesús amaba especialmente, a quien le tenía cariño, supongo por su ternura y qué sé yo lo que haría también en el futuro. Costó trabajo encontrar un joven que representara a un hombre con tantas virtudes, pero lo encontró y le pintó. Al final, el más difícil, reza, fue Judas, porque tenía que buscar un hombre que en su rostro denotara traición, odio, que fuera la peor calaña humana. Tenía que representar a Judas. Y se cuenta que buscó por los barrios pobres y no encontró a nadie tan malo. Alguien le dijo, tienes que buscarlo en los barrios ricos. Buscó, pero tampoco halló a alguien que a su gusto denotara tanta maldad. Hasta que al final cuenta que en un sitio de mala muerte encontró a alguien con un rostro que decía, esto es el Judas que la Biblia describe, lo peor de la raza humana. Habló con él y le dijo que le pagaría mucho dinero. Obviamente estaba necesitado, era una especie de vagabundo. Este aceptó y cuando le llevó para que posara, el que estaba representando a Judas empezó a derramar lágrimas y no se pudo contener y luego fue un llanto profundo. El artista se detuvo, fue y le pidió perdón diciendo, no creí que usted se ofendiera tanto porque yo le iba a ocupar para pintar a Judas, el que traicionó a Jesús. Por favor, perdóneme. El hombre respondió, yo no estoy llorando por eso. Estoy llorando porque el mismo hombre a quien usted ocupó para Juan el Amado es el mismo al que está ocupando para Judas el Iscariote. El pintor no podía creerlo, pero él mismo le dio la razón. Cuando fui un joven, tenía inocencia en mi corazón y estaba cerca de Dios. Un maldito día se me ocurrió darle la espalda a mi Dios. Vivir
a mis anchas sin dar cuentas a nadie de lo que hago. Y muy pocos años después, esto es lo que queda de mí. Y eso ilustra lo que Jedidías dice en este ensayo. Un hombre sin Dios es alguien que va en un abismo sin fondo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios sobre todas las cosas y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a orar. Gracias, Dios, por hablarnos y por poner de tu palabra en nosotros. Ayúdanos para no cometer el error de Jedidías y de esta última ilustración. Que tengamos la humildad y la sensatez para que, a pesar de nosotros mismos, siempre tengamos nuestra vista y nuestra atención hacia las cosas espirituales. Y te ruego, Señor, por aquellos que están sin Jesús, a quienes has hablado esta mañana, que necesitan, al igual que yo, hacer de Jesús el todo de nuestra vida. Por favor, toca sus corazones. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y ojos cerrados. No importa si usted ha estado 1 o 10 veces en la iglesia, si usted ha llevado una vida muy ordenada o no. Lo cierto es que la vida es vanidad sin Dios en nuestro corazón. Si aún no lo ha descubierto, pronto lo va a descubrir y con mucho dolor. Es mejor que antes usted se tome de la mano del Señor y venga a Jesús. No voy a invitarle que venga al frente para que le aplaudan, para que cambie religión. Solo voy a invitarle que abra su corazón a Jesús. Si alguien esta mañana dice, sí, me gustaría hacerlo, quiero hacer esa oración, ¿dónde está? En total discreción, levante su mano y déjeme orar por usted. ¿Habrá alguien esta mañana que toma ese paso de fe y con coraje y decisión recibe a Jesús en su vida? ¿Habrá alguien que toma el valor y levanta su mano en señal de recibir a Jesús? ¿Dónde está? Tome el valor y déjeme orar por usted. No piense, no estoy listo, tengo que cambiar cosas. Eso es igual que yo, no estoy listo y tengo que cambiar cosas. Por eso necesito a Jesús en mi vida. Venga al Señor, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien sin Cristo que levanta su mano? ¿Habrá alguien? Señor, si somos salvos todos, gracias. Si hubo personas que no, por favor, déles una nueva oportunidad. Despídanos en su paz, en su nombre oramos, amén y amén. Nos vemos en media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.